6:17 de la mañana. Después de una semana de improvisaciones, de peloteos entre los ministros, de indolencia frente al dolor y el sufrimiento de los estudiantes, después de más de 2 años de gobierno, después de la confirmación de que no se han girado todos los recursos que requería el ICETEX, ¿qué está pasando hoy? ¿Cómo arranca esta semana frente a esta crisis gigantesca que se ha desatado en el ICETEX? Adriana Cuestas. En vivo a la FM de RCN, don Juan, buenos días. Pues el gobierno va a buscar convertir el ICETEX en una banca de primer piso. ¿Qué quiere decir eso, don Juan? Iniciemos con lo que hace hoy la entidad y es otorgar créditos educativos y su recaudo con recursos propios o de terceros a esa población que tiene menos posibilidades económicas, pero, como importante dato acá, buen desempeño académico. ¿Qué pasaría ahora con lo que anunció el gobierno? Lo más importante es que ya no recibiría recursos del presupuesto general de la nación. Se convertiría en un banco tradicional como donde, por ejemplo, usted y yo hacemos nuestras transacciones y se financiaría con recursos del público y de empresarios. Abro comillas de lo que dijo el ministro: no será el presupuesto la fuente de recursos para acceder al crédito estudiantil, crédito que la banca del saber debe expandir hasta la primera empresa cooperativa de los egresados. Los grandes empresarios pueden demostrar su compromiso con la educación ahorrando sus ganancias en este banco, cierro comillas. Según el ministro, don Juan, se apalancarían así créditos dirigidos además a financiar la creación de nuevas empresas. Hablamos con la presidenta de la Asociación de Representantes Estudiantiles, María José Castañeda, sobre lo que para los jóvenes debería realmente tener una reforma, y esto dijo. Sí, necesitamos una reforma integral, pero comencemos primero desahogando a los jóvenes, porque el movimiento estudiantil hoy tiene que empezar también a ser crítico con todas estas cosas que ha hecho el gobierno, porque no podemos aplaudirle absolutamente todo. Castañeda aclaró que el ICETEX no puede ser la columna vertebral del tema de educación, sino auxiliar, pero que eso no significa en ningún caso que se tenga que acabar, por ejemplo, la entidad. Para la FM de RCN Radio, Adriana Cuestas, las noticias como son. Adriana, pero ¿usted cómo interpreta lo que dice el ministro? ¿Es que no van a cumplir con los giros ahora? ¿O habrá un proceso de empalme y transición? Porque el gobierno lleva 2 años y medio, ahí había unas normas anteriores. ¿Qué cree que les quiso decir a los estudiantes que están esperando un crédito? Debería haber, don Juan, un proceso de empalme, sobre todo para esos jóvenes que ya llevan varios años o varios semestres justamente apalancando sus estudios con créditos educativos. La incertidumbre gira ahora con esos estudiantes que, por ejemplo, iban a empezar su primer semestre en la convocatoria ya de 2025, porque la duda es si esos cambios que tengamos en cuenta también los va a empezar a implementar o proponer como tal el gobierno desde el primer semestre de 2025, que es cuando va a pasar ese proyecto de ley al Congreso. ¿Qué va a pasar con esos créditos o la convocatoria del próximo año? Ya no va a aplicar como funciona hoy en día el ICETEX para esos nuevos jóvenes, posiblemente pues va a haber cambios también sustanciales para los créditos que ya están vigentes. Adriana, usted va a estar hoy en una rueda de prensa con el ministro que va a ser a partir de las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Sí, señor, y en la que se espera también esté la presidenta del ICETEX encargada. Entonces le ruego que haga esta pregunta exactamente. ¿Qué va a pasar con los que ya tienen unos créditos? ¿Qué va a pasar con los que ya están estudiando? ¿Cómo opera ese régimen de transición? Y pregúnteles también en semejante crisis, ¿por qué hay tanta interinidad? ¿Por qué ni siquiera hay un director del ICETEX? Pregunte eso a las 8 y volvemos a hablar más tardecito. Don Juan, listo, sí señor. 6:21 y nos vamos al enlace con nuestros compañeros del canal